Que això és una xerrada, no és veritat. Buenos días. Bueno, yo para los que no me conozcan soy Guarina García y soy la vicepresidenta de la asociación. Y en primer lugar queríamos darles la bienvenida a todos los presentes y a los que están participando online. Esta actividad nos hace mucha ilusión precisamente porque es la primera presencial desde el año 2020 y también es la primera que hacemos fuera de Madrid. Entonces nos gustaría agradecer especialmente al Teatro del Soho CaixaBank, al Teatro Apolo, a María Laporta, Francisco Grande y Juan Carlos Fernández que se hayan prestado a hacer esto, porque sin ellos esta actividad sería imposible. Voy a hacer una pequeña presentación, aunque la mayoría de ustedes puede que los conozcan, pero para que sepamos con quién estamos. María Laporta, que es una regidora con amplia experiencia en el mundo del musical y eventos, ha trabajado en espectáculos que les pueden sonar como Spamalot, Forever Young, Mamma Mia, Cabaret, Billy Elliot y A Chorus Line. En la ópera y eventos de gran formato como Nit Musicals o Carrusel. Francisco Grande, que es director técnico y diseñador de sonido de espectáculos de gran formato, teatro y eventos musicales, y ha sido coordinador técnico del Gran Teatre del Liceo, Sister Act, Los Miserables y La Bella y la Bestia con Stage Entertainment. Perdónenme, estoy un poquito nerviosa. Y aquí a mi vera Juan Carlos Fernández, que va a ser de moderador de esta charla sobre regiduría de musicales y que ha trabajado en espectáculos como Jesucristo Superstar, Mamma Mia, La Bella y la Bestia, Los Miserables, Rey León, Violeta, Dirty Dancing y El Médico. Y actualmente es el jefe de regiduría de A Chorus Line, que también está aquí en Barcelona. Quiero recalcar el agradecimiento a ellos porque no podríamos haber hecho esta actividad si no se hubieran prestado amablemente a sentarse en este escenario. Así que gracias y les dejo con ellos. Bueno, pues vamos a empezar, ya que estamos aquí. Yo la verdad es que tengo que hablar poco, son ellos los que más saben de esto, así es que... Bueno, vamos a empezar primero con María. Cuéntanos un poco cómo llegas al mundo de la regiduría y por qué. Vale, pues yo estudié diseño de moda, en un principio porque quería dedicarme al vestuario de espectáculo. Empecé la carrera, eran 4 años de carrera y máster,
Lo terminé y al acabar como que se me había olvidado un poquito porque en el mundo del diseño de moda no había nadie de teatro en ese momento en mi curso, con lo cual se me olvidó como por qué había empezado, ¿no? Y a raíz de aquí me puse a estudiar ilustración, que era otra cosa que me apetecía, y empecé a trabajar de acomodadora en el liceo. En el liceo hay una figura, aparte de la gente de acomodación, hay 2 o 3 personas que se turnan en escenario. Entonces, en un momento dado se me preguntó si yo quería ser una de estas figuras, me subieron arriba, a escenario, y ahí descubrí que es un regidor, porque yo no sabía que era un regidor, no había conocido nunca. Estando allí, preguntando a Chesca, que es la jefa de regidoría del liceo, le dije dónde podía estudiar esto, y me dijo que había un lugar en el Hospitalet, que es el TTE, el Taller de Tecnología del Espectáculo, que allí hacían cursos. Para estar en este curso tienes que estar en el paro. Entonces dejé mi trabajo, me arreglaron los papeles y pude apuntarme al curso. En el curso eran 9 meses y bueno, hice el curso con Tito, que lo veo que está ahí, era mi profesor, nuestro tutor, y al finalizar el curso terminó. Tito, creo que le llamaron para hacer Spamalot, que era un musical que empezaba ensayos entonces, y en un momento dado se buscó un segundo regidor. Estaba Francisco Grande, de jefe técnico también de Spamalot. Se buscaba un regidor y Tito me llamó diciendo que querían a alguien que tuviera música. La única persona que tenía música de los que estábamos en el curso era yo, entonces fue bastante divertido. Y hasta a raíz de ahí pues empecé en Barcelona, luego me fui a Madrid y ya empezó todo. Muy bien. Fran, cuéntanos cómo llegas tú al mundo de la dirección técnica, dirección jefatura, también si puedes especificar. Sí, bueno, yo empecé haciendo FP de electrónica. Una vez acabado el FP me interesó el mundo del sonido, estudié aquí en Barcelona en el Centro de la Imagen y me puse a trabajar como técnico de sonido. Primero de directos, de música en directo, de rock y giras varias, hasta que caí en teatro y empecé a trabajar pues lo mismo, de técnico, empecé a hacer diseños, hasta que un día pues se ve la necesidad, que hay una figura muy necesaria que no estaba en una producción, que era la jefatura técnica, y hay estas cosas que como de rebote te caen un poco, y ya pasé a hacer jefatura técnica. Y después de la jefatura técnica, pues bueno, el camino, los años y el volumen de trabajo y los espectáculos donde he trabajado, pues me han llevado a llevar la dirección técnica y producción técnica, que van muy ligados, van muy de la mano. Y nada, hasta hoy. Esto pues han pasado 30 años, como que no te das cuenta. Pues sí. Siguiente pregunta, vamos a ver. ¿Qué diferencias podéis marcar entre los diferentes tipos de espectáculos musicales y de música en vivo? ¿Cómo podéis hablar de música, pues desde el musical, la ópera, que ambos habéis tocado? Yo en cuanto a regiduría, sobre todo es en tiempos, ¿no? Yo he hecho poquita ópera, pero algo he hecho. Y hay un tiempo de ensayo, un tiempo de funciones. En ópera suelen ser 4 o 5 funciones si la ópera no es muy conocida, o 6. Y si es muy conocida, pues 20 y pico. Pero no pase de ahí. El musical, en cambio, son espectáculos de larga duración. El ideal es que dure una temporada, a veces 2, y el Rey León, por ejemplo, no sé si está en la 9ª temporada o algo así, o sea, que lleva muchos años. Y el funcionamiento es un poco diferente. Por ejemplo, cuando hacíamos ópera, o cuando hacía ópera, yo iba de asistencia y damos entradas a artistas. En musical, por ejemplo, se presupone que el artista tiene que estar en el lugar en el momento de comenzar, tienen seguimiento, con lo cual no nos ocupamos de ellos saben que tienen la responsabilidad de estar ahí para entrar. Tema micros, la ópera no utiliza micros, el musical sí. El micro al final tiene esta cosa de que te ayuda a escuchar bien la función, pero puedes tener problemas de ruidos con el micro, de que fallen, entonces se te complica un poquito. Aquí, por ejemplo, que tenemos 15 músicos, ellos también van microfonados, con lo cual se suma a la microfonía del elenco la microfonía que tienen los músicos, ¿no? Y bueno, básicamente eso. No sé si tú... Y a nivel técnico... Bueno, son 2 espectáculos, tanto la ópera como el teatro musical son espectáculos de envergadura, son montajes
grandes, con complejidad técnica. Quizá el espectáculo musical que lo que pretende es sorprender al público y que pasan cosas constantemente, que en la ópera también te lo puedes encontrar, pero son cambios de actos, los cambios de escena se hacen a telón echado muchas veces y se hacen pausas para hacer estos cambios. El musical tiene una dinámica que es para que el público, es entretenimiento, el público tiene que entrar y se tiene que ir sorprendiendo bien por lo que pasa a nivel artístico y de texto o por los movimientos de escenografía y los cambios de escena. Son muy ágiles y esto conlleva una complejidad técnica y una coordinación entre las diferentes secciones que se queda el peso en regiduría. Esta es para mí la diferencia, la agilidad de los cambios de escena que tiene, entre muchas otras diferencias, pero por destacarlo y esta necesidad de llevar el peso de todos los departamentos de regiduría en el musical es como muy necesario. Muy bien. ¿Y qué diferencia marcaríais entre la regiduría y la dirección técnica? Entre una profesión y otra. ¿Diferencias? Bueno, la dirección es muy diferente. Para mí, regiduría es el vértice que aglutina, sobre todo en función y en todos los procesos, todos los diferentes departamentos, como decía antes, recaen sobre regiduría, y regiduría es el apoyo de la dirección técnica para que las cosas pasen. La dirección técnica tiene que dar viabilidad a los proyectos artísticos de un espectáculo. Tanto iluminadores, dirección por supuesto, sonido, utilería, vestuario, hay que darle viabilidad para que esto suceda. Y regiduría es quien tiene que llevar a cabo y hacer el mantenimiento de que esto artísticamente se mantenga siempre igual, independientemente de que cada uno de los departamentos se va a encargar. Pero para mí el peso lo lleva regiduría. Estoy de acuerdo. También es verdad que sí, jefatura técnica al final, sobre todo en el inicio, en los ensayos, es la primera persona que entra, se hace una preproducción, ¿no?, de todo el espectáculo, y regiduría suele entrar mucho más avanzada, suele entrar cuando entra el elenco. Antes el jefe técnico gestiona todo, pues ahora por ejemplo hemos salido de Málaga y hemos venido aquí, pues sí, hay que acoplar la escenografía a un teatro nuevo, cambiar medidas y solucionar todas estas cosas. Y regiduría entra con la entrada de elenco para gestionar más ensayos antes de estrenar o reestrenar en este caso. Muy bien. ¿Y cuál es la relación entre la producción y la dirección artística del espectáculo? ¿En qué orden jerárquico está regiduría? ¿En qué orden jerárquico está jefatura técnica? Lamentablemente lo que pasa es que hemos ido aprendiendo con el paso de los años y lo hemos ido haciendo, nos hemos ido llevando nuestra profesión como mejor la producción ha ido encontrando el camino para que funcionara la puesta en marcha de un espectáculo. A nivel jerárquico, los organigramas en el mundo anglosajón está muy marcado. O sea, hay un director de producción, hay un director de escena, hay un equipo creativo. Los anglosajones consideran que el stage manager está a la misma altura que los equipos creativos. O sea, tiene que participar de forma activa. La dirección técnica y producción técnica, el mundo anglosajón lo tiene muy aglutinado. Es lo mismo y va casi de la mano con la dirección ejecutiva, porque te caen encima todo el tema de presupuestos. Os hablaba antes de dar viabilidad técnica a los proyectos, porque tienes que tener un ojo en la parte creativa y un ojo en los presupuestos, porque van estrechamente relacionados, ¿no? Y todo tiene un impacto presupuestario. Esto, el mundo anglosajón, yo lo miro mucho porque también he trabajado mucho con ellos y llevan mucho
más años bien estructurados. Nuestras profesiones están reguladas, están regladas, entonces la relación con producción, en la parte de producción técnica y dirección técnica es un mano a mano desde que se pone un proyecto encima de la mesa. Y el stage manager o el regidor debería entrar con los equipos creativos. Esto no pasa. Esto no pasa precisamente por eso, porque siempre hay que buscar el equilibrio a nivel presupuestario. Y entra quizá en el mejor de los casos cuando se hacen pues, los castings o cuando empiezan los ensayos o previo a los ensayos para prepararlos para que entre el equipo artístico a ensayar. Pero bueno, hay una estrecha relación para ponerse todos en la misma página. Cuando lleguen los actores al lugar de ensayo, todo el mundo tiene que saber lo que va a pasar luego en el escenario. Por lo tanto, la regiduría tiene que estar muy concienciada de lo que va a ser el proyecto, de qué es lo que va a pasar, cómo va a suceder. Claro, y una vez entra el regidor, al final, por ejemplo, nosotros producción nos pasa los horarios de los times que va a haber cada día y después en los ensayos junto con dirección artística, si estos ensayos que se han pactado en un inicio hay que cambiarlos porque se necesita más tiempo para ensayar una escena o menos para ensayar otra cosa, es el regidor el que acaba como cambiando estos tiempos para que cada uno tenga el tiempo necesario para poder ensayar o poder hacer su trabajo. A raíz de esto, perdona, o sea, lo que hace producción lo que hace es marcar un schedule o un calendario de trabajo. En un musical se tiene en cuenta que entre 6 y 8 semanas se tiene que poner en pie un espectáculo, sin tener en cuenta pues, los procesos de construcción o los procesos de ensayos de orquesta estarían incluidos en estas 6 o 8 semanas. Entonces, esos calendarios son los que van compartidos y en esas 6 o 8 semanas están incluidos los ensayos de actores en sala, los montajes en escenario, ensayos de orquesta, pruebas de vestuario, porque son las que se van solapando, la llegada al escenario y dentro de la llegada al escenario, pues ya cuando se incorpora la orquesta, cuando se incorporan los actores, cuando se hace un dry take, que es un ensayo técnico que para nosotros es básico, y hacerlo sin actores para que todo el funcionamiento del espectáculo camine y sea un espacio seguro cuando entran los actores. Ahora me quedaría en auto pensando en esto. Así es que, bueno, hay una cosa también que estás hablando de producción y antes hablábamos que si querías marcar, estás hablando de producción, dirección técnica y jefatura técnica y hablamos de un poco de marcar la diferencia de lo que era cada cosa. Sí, para mí es importante, ¿no? Después de haber, en el recorrido de mi carrera, haber pasado por todos estos puntos, porque he estado de técnico, he estado de jefe técnico y de dirección técnica, producción técnica. La dirección técnica hay un momento que se queda un poco fuera o se queda teniendo una visión global de lo que está pasando, sobre todo en el running, en el proceso de explotación. Y la jefatura técnica está in situ, cada día en las funciones. Si no es cada día, en el 90% de los días. Y es el que tiene una relación directa con regiduría para esto, para el día a día. En un musical pasan muchas cosas, hay muchos ensayos, hay puttings, hay mantenimientos, o sea, el escenario está muy vivo durante muchas horas al día y esto lo coordina jefatura técnica con regiduría y jefatura técnica se coordina con dirección técnica para que todo esto continúe y el espectáculo se mantenga. ¿Por qué se tiene que pasar esto? Porque son espectáculos caros, que el público viene a ver un show de una determinada manera, que se ha pensado para verlo de una determinada manera y esto se tiene que mantener cada día igual. Para nada estoy diciendo que en otros espectáculos no se haga, pero por la complejidad técnica que conlleva, pues hay que estar un poco más encima. No sé si quedará contestada la... Pues, a mí me gustaría también, ahora que estamos aquí en estos momentos, el Soho tiene aquí dos producciones, que es Company y A Chorus Line. Los dos habéis estado en las dos producciones.
Y hay una cosa que caracteriza estas producciones, por ejemplo, A Chorus Line es un musical de franquicia, hay que hacerlo tal y cual se ha diseñado, tal y cual se ha hecho en Broadway, tal y cual se haya podido hacer en Canadá, tal y cual se haya podido hacer en Londres. Y en cambio Company es un musical donde es todo lo contrario. Hay que hacerlo totalmente distinto a la última producción que se haya hecho, aunque se mantenga la música, la historia y tal. Entonces un poco que hablaseis también cómo ha sido los dos procesos, los dos que lo habéis vivido, cómo fue el montaje de A Chorus Line montándolo tal cual estaba. Yo he vivido la experiencia, cuento la anécdota de que vino la directora y aquí en Barcelona y me contaba cómo tenía que doblar la toalla. Hay una toalla que usa saco, tienes que doblarla de tal manera y se coloca de tal manera, como anécdota de cómo hay que hacerlo tal cual. Hoy como Company hay que hacerlo todo lo contrario, hay que buscar lo que no se ha hecho. Claro, pues yo, por ejemplo, cuando empezamos en Málaga con A Chorus Line, vino Bayor Lee, que era co-dirigido con Antonio Banderas, y ella, ella había sido parte del elenco en su momento y ahora está como directora. Entonces, la exigencia a los bailarines en cómo se tenía que poner el dedo, si el dedo meñique al final estaba un poco torcido, era, o sea, exagerado. Y hubo muchos ensayos para que consiguieran que todo el mundo fuera una, ¿no? El espectáculo habla un poco del mundo elenco, ¿no? No sé si lo habéis visto, pero bueno, es un casting de un espectáculo y acaba hablando de que todos tienen que ser uno en un escenario, ¿no? Entonces, para conseguir eso, que todos fueran pues con el levantar la pierna a la misma medida, en el mismo momento, aunque tienen una música que seguir, y la música es muy matemática, con lo cual debería ser fácil, luego no es tan fácil, ¿no? Y esto es lo que más costó de ese musical. Y de Company, por ejemplo, claro, Company no tenía nada que ver. En A Chorus Line también, luces no podía cambiar nada. Yo recuerdo el iluminador diciendo que igual quería poner una luz que no sé qué y ella se negaba absolutamente y rotundamente. Era una franquicia, no se podía cambiar y no cambiaba nada. Y en cambio en era todo lo contrario, ¿no? Como dice Juanqui, ha habido otras producciones y esta tiene que ser, la historia es la misma evidentemente, pero no se puede cambiar ni la escenografía, al contrario, tiene que ser una escenografía diferente, el vestuario diferente, todo tiene que ser diferente. No se puede repetir. Entonces, es curioso y gracioso que, por ejemplo, aquí en esta función el personaje principal es Robert, que es un chico de 40 años, pero este chico en otras versiones es una chica, y en otras versiones, en lugar de ser blanco, es negro, y en otras versiones, cada productora ha hecho su musical. Y es como, yo no lo había vivido nunca y me parece una cosa como muy bonita, sobre todo para la gente iluminadores, para el sonido, para la gente más creativa, ¿no? Para Regidor tampoco cambia nada porque al final nos explican cómo tiene que ser todo, nosotros mantenemos la función y ya está. Pero para el que crea creo que tiene que ser una cosa muy bonita. Sí, a nivel de dirección técnica son procesos muy diferentes porque en una producción que te viene dada, que tienes que hacerlo todo exactamente igual, tienes una rigidez en la que no te puedes salir y hay una serie de consultas, no puedes dar un paso sin consultarlo a los equipos creativos de origen y por supuesto luego a la dirección in situ. Y hacer preguntas tan sencillas como que A Chorus Line en un inicio salió con una cámara negra de pata blanda y aquí se hizo una propuesta porque A Chorus Line tiene una puesta en escena aparentemente sencilla, se hizo una propuesta de hacerlo con una cámara negra corpórea y entonces todas estas cosas, aunque sean en beneficio del espectáculo, se tienen que consultar. Con el tema de iluminación, aquí hubo un cambio de aparatos porque es una iluminación que se hizo en el 75, cuando toda la iluminación era iluminación convencional y ahora en el siglo XXI que las infraestructuras que te encuentras en los teatros mayoritariamente son LEDs, pues esto fue como un jarro de agua fría para el espectáculo y para los productores porque no estaban seguros de que esto se pudiera llegar a hacer. Entonces hubo una adaptación de la iluminación que fue hacer un cambio de aparatos, o sea, se pasó de iluminación convencional a iluminación LED, pero sin que esto afectara el resultado final de la iluminación, tenía que ser exactamente igual. Esto fue un reto para
Carlos Torrijo, que fue quien llevó a cabo la adaptación, y bueno, el resultado final pues fue muy bueno. Acabó siendo la producción felicitada por Bayor Lee porque el espectáculo quedó impecable, manteniendo la iluminación, la idea, la puesta en escena que se hizo en un principio. A mí me gusta llevar espectáculos de este tipo porque te comportan una rigidez con tu trabajo que tienes que ser muy exacto en cualquier paso que das. Company, como decía María, que tiene que ser una propuesta totalmente diferente a las otras. No es que se complique, sino se convierte en un proceso más complejo porque es crear un espectáculo no desde cero porque tienes que mantener el libreto, pero sí a nivel de diseños pues tiene que cambiar todo, y a la hora de los movimientos pues bueno, es más intenso de cómo se van a mover los actores en el escenario, cómo se va a hacer la iluminación. Entonces es como un proceso creativo desde cero, marcándote unas pautas en libreto. Entonces bueno, también es muy interesante, pero es más estresante para mí. Sí, pero el proceso de trabajo es totalmente distinto porque cuando tú llegas cuando es un musical de franquicia, tú ya tienes, hablábamos antes, el vídeo, tú ya sabes lo que vas a hacer. Claro, pero en cambio tú aquí has tenido que ir a ensayos para ver cómo estaban, qué se iba a hacer, cómo iba a ir la iluminación. Había en el proceso hablo en Company, me refiero, si has tenido que hacer cosas que no haces normalmente cuando es un musical de franquicia. Por ejemplo, si has tenido que venir a ensayos para ver qué están haciendo, para ver si es posible que los movimientos de giratorio, lo que están haciendo es posible, y tienes que hablar con el director artístico para decir, o si utilizas al regidor para transmitir esta información al equipo artístico. No sé, esto se me ha ocurrido y me salió el guión Pepa, perdón. En estos espectáculos de franquicia, dijéramos, lo que tienes es una Biblia, y vienen partes de los equipos creativos y de dirección que vienen como a hacerte un traspaso. Después de un trabajo previo, cuando llegas al escenario, te encuentras, suele haber un productor eléctrico que viene de fuera, un productor eléctrico aquí, un productor de sonido, una persona de producción, los equipos creativos de vestuario, vienen todos los equipos creativos y se juntan con los equipos creativos de aquí. Y entonces hay como un traspaso. Es verdad que previo a eso pues tienes mucha información de la Biblia, vídeos, te has empapado de lo que vas a hacer y no vas de cero. En un espectáculo como Company hay mucho trabajo de mesa. Pues bueno, se hicieron muchas reuniones con los equipos creativos y con dirección, con Antonio, que se iban marcando. Hubo muchos cambios a nivel de la propuesta escenográfica, porque en estos trabajos de mesa cada uno está viendo cómo puede aportar y cómo puede sumar a la creación de un espectáculo, que es de lo que se trata, de sumar. Y en este trabajo de mesa, pues no sale todo, sale casi todo. Y luego hay muchas cosas que se van solucionando sobre la marcha, porque dirección se puede imaginar qué es lo que va a pasar con un giratorio de 3 anillos como este, que tiene un giratorio central y 2 anillos más, pero hasta que no estás en marcha, pues no lo ves. Por mucho que en una sala de ensayo se marquen los espacios y se marquen los giratorios y se puedan hacer las coreos, hasta que la máquina no empieza a moverse, no ves lo que está pasando, si lo que has previsto funciona o no funciona, o empiezas a ver posibilidades que te ofrece la técnica para hacer que les crezca el espectáculo cada vez más, ¿no? Entonces, previo a esto, pues hay un trabajo de mesa que te marca unas pautas, pero que no son nunca las definitivas hasta que no llega ya el momento en que se hacen ensayos generales. Muy bien, ¿y en qué manera afecta la relación entre regiduría y jefatura técnica, qué manera afecta a la producción? No afecta... Bueno, cómo se apoyan, cómo se apoyan, cómo colaboran, cómo es la vía de comunicación entre ambos, y sobre todo en un espectáculo cuando está ya estrenado y antes de estrenar también en los ensayos, un espectáculo,
hablando ya de Company, que es nueva creación. No, o sea, para mí es importante, muy importante la regiduría. O sea, para la dirección técnica, regiduría son sus ojos y su apoyo cuando no está, porque dirección técnica no puede estar siempre presente. Entonces, desde el momento que hablábamos que hay unos calendarios de producción y que se entra en una sala de ensayo, lo que yo suelo hacer es pues, pasar unos planos para que se puedan marcar las salas de ensayo, y en la sala de ensayo pues, se queda un poco en manos de regiduría. Todo lo que pasa allá se queda regiduría, y dirección técnica va recibiendo feedbacks de en los ensayos ha pasado no sé qué que no estaba previsto, cuidado a la hora del montaje, que resulta pues, que a lo mejor ahora quien se va a subir en no sé qué escalera que no estaba previsto. Entonces, este feedback empieza con dirección técnica que le pasa y producción estos calendarios y esta planimetría para poder trabajar en la sala de ensayo, y luego regiduría le da un feedback a dirección técnica de lo que va pasando en los ensayos que pueda afectar al montaje. O de necesidades técnicas, que de repente necesitamos un altavoz mini jack para lo que sea, para ensayar alguna escena de baile. Y allí, igual en la sala de ensayo no hay nada, no hay equipamiento, entonces llamas, voy a necesitar esto, y él gestiona lo que necesitamos. Normalmente en musicales, en este quizá no, pero en otros de gran envergadura como Miserables, Bella y Bestia o Sister Act, se tenían símiles, que es regiduría va a necesitar parte de la utilería, o si no toda, va a necesitar partes que a lo mejor aquí pues se necesitan para llevar a cabo el montaje, y se tiene que hacer un símil para que puedan ensayar. Entonces, este trabajo también es previo a los ensayos. En los musicales también lo que pasa es que se trabajan con diferentes espacios, que esto también muchas veces es una lucha que tiene dirección técnica, y que luego regiduría es la que va apretando la dirección técnica al manejar diferentes espacios, que el equipo de regiduría sea lo suficientemente dimensionado para poder gestionar pues, la sala donde se hace el acting, donde se ensayan las coreos, donde se hacen los ensayos musicales. Eso lleva un jari de tablillas, y que tienes una persona casi hipotecada pues, a nivel de oficina para organizar a todos los elencos y todas las necesidades, y luego necesitas a alguien in situ para que pues, estén los actores donde tienen que estar, el que no tiene que estar a lo mejor está haciendo canto. Entonces, aquí hay una labor que se la come regiduría, y previamente dirección técnica tiene que haber facilitado todo lo que necesita a regiduría y los ensayos, por supuesto, para que ellas puedan hacer su trabajo, y ellos. ¿Cuál es la relación del regidor con los diferentes equipos creativos, y luces, sonido, coreografía, músicos? Poco que hables de eso. Vale, pues antes, cuando se empiezan ensayos, nosotros como hemos dicho, estamos en otra sala ensayando, y llega un momento que el elenco viene al teatro, ¿no? Entra en el teatro, y un día de entrada, de presentación y tal. En este momento los equipos técnicos ya están trabajando aquí a la vez que nosotros estamos ensayando en otras salas. Entonces hay un momento que hay necesidades de cada equipo, ¿no? Pues iluminadores necesitan tiempo para enfocar, sonido necesita tiempo para lo que sea, ¿no? Y lo que hacemos es, se hacen ensayos, se organizan ensayos, y al final del día se hacen unas reuniones. En estas reuniones se pide para el día siguiente las necesidades técnicas que tiene cada equipo, aparte de las artísticas, para gestionar bien su tiempo. Entonces, bueno, hacemos una tablilla junto con dirección técnica, que también, como tiene más conocimiento de lo que está pasando técnicamente, porque nosotros acabamos de entrar, pues también te dice, pues esto hasta esta hora sí puede ser, pero esta hora no. Y sobre todo las relaciones, una vez estrenamos, el equipo de diseño en general se va todo el mundo, director incluido, y ya nos quedamos nosotros un poco organizando todo. Entradas de actores, bueno, tirar función y estas cosas. Si hay algún ensayo, cada día al final de función hacemos una tablilla y un reporte. En la tablilla ponemos lo que va a pasar durante el día al día siguiente, y en el reporte se ponen cosas que han pasado durante en función que están fuera de lo que debería ser. Si ha fallado un foco, si ayer, por ejemplo, se quedó encendida una luz de anfiteatro un ratito, pues estas cosas se ponen para solucionarlas, para que todo el mundo esté informado y para que el día siguiente no vuelvan a pasar otra vez. ¿Y
¿Qué papel tiene el director técnico una vez que se ha estrenado el espectáculo? Bueno, una vez se estrena el espectáculo es darle las herramientas a todos los equipos técnicos para que el espectáculo siga funcionando y se represente de la misma manera cada día. Coordinado con el jefe técnico que está in situ y con regiduría, pues ir cubriendo las necesidades. La verdad es que cuando una vez se estrena ya empiezas a mirar al futuro, a nosotros nos toca mirar adelante, ¿no? Una vez se estrena esto, pues empiezas a pensar ya qué es lo que va a pasar en el desmontaje, qué es lo que va a pasar en la siguiente plaza, y entonces estás un poco... Al final la dirección técnica lo que tiene que estar es bien cubierto por profesionales que esto lo lleven a cabo, y entonces esto a mí me ofrece una tranquilidad. Yo sé que la gente que está aquí pues mantenemos los mismos criterios, eso son unas cosas que también a base de trabajar muchas veces juntos y de tener una pauta de trabajo, pues se estipulan unos criterios de trabajo que lo que van a hacer es que esto el día a día se mantenga. Entonces, ¿cómo interrelacionamos? Pues bueno, pues cuando hay puttings, cuando hay cosas especiales, que la gente tenga todas las herramientas posibles a nivel de fungibles, un respaldo, es una figura que está un poco por detrás. A mí me gusta venir, yo sigo viniendo en el día a día para que todo el mundo tenga también un referente en el que las cosas no se abandonan. O sea, yo puedo estar más o menos, pero intento no abandonarlas, y creo que los equipos también sienten un poco lo mismo, ¿no? Para mí los reportes son muy importantes, lo que ha dicho María. Los reportes que se generan en un musical van dirigidos a los equipos creativos, a los equipos directivos, a producción, y entonces con un reporte te tienes que hacer una idea de lo que está pasando día a día en el espectáculo, que es desde qué hora entra la gente, tanto el elenco como los equipos técnicos, si ha habido incidencias. Esto te da una idea si lo que está pasando son fallos humanos o son fallos de la técnica, que hay que pues, estar más encima. A mí no me preocupa que una persona se equivoque, porque puede pasar. Me preocupa si se equivoca cada día en el mismo sitio, ¿no? O no me preocupa que falle una máquina si en el reporte veo qué ha fallado, por qué ha fallado y qué solución se va a poner. Entonces, todo esto es una información que tiene que aglutinar el regidor con los diferentes equipos técnicos. Y para mí es básico, porque sin estar aquí yo sé lo que ha pasado en el show. Entonces, esto que a veces se pasa de soslayo, o de un reporte después de la función, pues gente que está dispersa por el mundo, pues puede ver lo que está pasando. Y entonces, yo si miro de históricos, porque yo me guardo todos los reportes, miro de históricos y veo cuáles eran los puntos débiles en cada uno de los espectáculos, a nivel de, pues bueno, pues de automatismos o de iluminaciones o de proveedores de material. O sea, da mucha información, no solo el día de la función, sino a posteriori. Una vez que hemos estrenado, ¿cómo es una pasada técnica en los musicales? ¿Qué tipos de ensayo hay? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo se mantiene el espectáculo para que se mantenga tal y como el equipo creativo lo ha diseñado? Vale, pues solemos entrar técnicos 2 horas antes de función. Aquí están entrando media horita antes por el tema del giratorio, para poder hacer la pasada bien y ir tranquilos. Y yo parto de la base que tenemos buenos técnicos, que todo el mundo sabe hacer su trabajo, con lo cual ellos entran, cada uno hace su pasada. Y al final de la pasada de luces, de sonido, de maquinaria, a poner la utilería en los módulos y limpiar un poco escenario, chequeo todas estas cosas y al final lo que hago es una revisión general. No me pongo a mirar qué hay dentro del módulo, porque entiendo que el utilero lo ha puesto bien porque sabe hacer su trabajo y ya lo hace bien. No me pongo a mirar el giratorio porque tampoco tengo conocimientos para decir si está bien o no. Entiendo que los maquinistas tienen conocimientos suficientes para decirme que está todo bien, y a partir de aquí, cuando todo el mundo me da el ok, abrimos sala y empieza la función. El elenco entra 1 hora y media antes de función. Estamos haciendo los calentamientos 1 hora antes para que no haya mucho tiempo entre
que calientan y la función en sí. Y una vez, o sea, 1 hora y media antes ellos ya se empiezan a preparar para el pase, se empiezan a maquillar, se empiezan a vestir, poner pelucas, para eso están vestuario, peluquerías, están con ellos cerquita por cualquier cosa que pueda pasar. Y ya está, hasta el momento de empezar, y a los 5 minutos, ya cuando ya tenemos a todo el mundo chequeado, les hacemos subir a escenario, todo el mundo en posición, y cuando Sala nos da el ok, comenzamos el show. Y a partir de aquí, pues esperando que vaya todo bien hasta el final. A veces pasa que no va todo bien y lo normal es que vaya todo bien. Pero bueno, a veces hay incidencias y es entonces cuando lo ponemos en preparación. ¿Y en qué medida un regidor se preocupa del bienestar y seguridad, que hablábamos también antes, de los artistas? En toda. Bueno, al final es un espacio que recorremos todos, o sea, no solo artistas, técnicos también, con lo cual aquí, por ejemplo, aquí en el hombro derecho tenemos una escalera que hay un paso un poco justito y ya ves que el primer día pensabas que iban a pasar bien, pero de repente ves que hay gente que ya se ha dado un golpe y tal, pues lo primero que se hace es marcarlo bien, iluminarlo bien. De normal, cuando entramos en montaje, que entramos un poco más tarde, ya montamos ya marcamos las zonas de peligro. Pero hay cosas que igual, por lo que sea, pues no se te ocurre que puede pasar, que yo, por ejemplo, soy baja y a mí la escalera no me molesta, pero hay gente más alta, con lo cual de repente ves a alguien que se da un golpecito y dices, uy, espera, esto tengo que marcarlo, no quiero tener problemas luego por cosas así, ¿no? Cuando se pueden evitar y cuando se pueden prever y evitar daños mayores. Lo que a mí personalmente me gustaría incluso que Regiduría tuviera más peso en la seguridad del escenario. El escenario son unos espacios complicados, no son espacios sin riesgo. Entonces, todo el que se hace, o sea, lo que suele hacer Regiduría cuando entra en un espacio como el de un musical, en un escenario, cuando suben por primera vez los actores o estás en gira o aquí que se ha vuelto a montar, lo que haces es dar una vuelta con los actores y le van enseñando, Regiduría le va diciendo pues cuáles son los puntos donde tienen que tener especial cuidado porque pues bueno, la morfología de cada teatro puede implicar que haya pues a lo mejor algún riesgo más en otro, ¿no? Regiduría también se encarga, por ejemplo, de hablar. Y esto es una cosa que tengo muy en cuenta y si sabéis si me pasa, pues lo hace Regiduría, pues habla con los eléctricos, necesitamos una luz de guardia aquí, si se tiene que montar un foco puntual, recortado para que no entre la luz y que haya visibilidad se hace, los pasos, pero todo y así, hemos tenido una conversación antes al respecto, cada vez en nuestra profesión se toma más conciencia de la seguridad. La seguridad es una cosa muy importante, al final tenemos muchas cosas colgadas. Bueno, aquí tenéis un espejo y un techo de espejos. En Málaga estábamos encima del público colgando alrededor de 7,5 toneladas. Aquí encima de vuestras cabezas pues a lo mejor hay alrededor de 4 toneladas. Entonces, esto no es una parte que le implique a Regiduría, esta me implica a mí. O sea, hay una parte de ingeniería que viene detrás de todo esto, con certificaciones, todo está muy mirado. A nivel de Regiduría, ¿por qué insisto en la seguridad? Es la que tiene más visión, Regiduría, que cualquier otro, tiene todos los puntos de vista necesarios. Porque estamos saltando los pasos, ¿no? Porque estamos haciendo las cosas, en esta charla estamos hablando de cosas puntuales, pero Regiduría nos ponemos de acuerdo en cuántas cámaras va a necesitar para poder tener una visión en el espectáculo, ya sea cuando hay luz o cuando no hay luz. Aquí delante tenemos una cámara de color que le da una visión general a María, puede ver más o menos bien las luces, cómo entran, cómo no entran, si se ha movido incluso un foco, y tiene una cámara de infra. La cámara de infra nos da una visión cuando hay un oscuro y hay cambios muy rápido. Regiduría está viendo si baja un telón y le puede dar a alguien, no da la orden de que baje el telón, porque le puede dar a alguien porque a lo mejor hay un actor que se ha despistado o hay un técnico que está sacando un elemento que puede impactar con un telón. Aquí tenemos una gasa que no pesa nada, pero llegamos a tener telones que pesan 1.200 kilos y que cogen a una persona y la aplastan. Entonces, por eso Regiduría tiene que tener este punto del buen funcionamiento y de la integridad del escenario, de que no pase nada, no solo entre cajas, sino dentro. Por eso
nos ponemos de acuerdo aquí, por ejemplo, yo hice un estimado de cámaras que consideraba que eran necesarias, que luego se consensuó con María y mira, hemos planteado una cámara cenital que te da una visión del giratorio. Hay una cámara, porque aquí detrás esta cámara sale del giratorio, gira, luego vuelve otra vez a girar y tiene que entrar en un desembarco. Tiene una cámara que el operador de autos ve si la cámara va a entrar en su desembarco bien o no, porque se podría llevar por delante de la escenografía donde hay músicos. Entonces, es importante que Regiduría tenga la sangre fría de decir, paramos y voy a dejar la cámara en medio si lo considero necesario, porque lo que está haciendo es que sea un espectáculo seguro, aunque hoy se vaya a quedar la cama un poco en medio. Por eso yo insisto en darle más peso a Regiduría, que todo el mundo me mira así cuando lo digo, pero a Regiduría en el tema de seguridad en el escenario. Muy bien. Y para ir acabando, que ya vais hablando mucho, ¿qué opináis? ¿Cuál debería ser la educación de un regidor? ¿Qué formación debería tener? ¿Qué conocimientos artísticos, técnicos debería tener un regidor y un presidente? A ver, un regidor, como he dicho, para mí cada equipo es profesional de su profesión, ¿no? El maquinista sabe de maquinaria, el de luces sabe de luces, el de sonido sabe de sonido, pero sí que es verdad que cuanto más conocimiento tienes tú, también más fácil es trabajar, ¿no? Porque te explican algo y lo entiendes, básicamente. Entonces, aparte de la parte técnica, artística, yo creo que sería más, ya no tan estudio, sino el tener más sensibilidad o menos sensibilidad también te hace hacer las cosas de una manera o de otra, ¿no? Igual de una manera más, yo que sé, un parar función, puedes pararlo a lo bruto o puedes pararlo pues teniendo en cuenta que aquí doy un poco de luz, aquí no sé qué, un poco de media sala para que no se levante el público, hago una se puede organizar un poco bonito ya que tienes que parar función, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Qué los típicos, Ah, sí, y perdón. Y como conocimientos, yo, por ejemplo, a mí me ha servido mucho tener música. Tengo que decir que en ópera es una cosa mucho más habitual y que si no sabes música no puedes seguir la partitura, con lo cual son partituras tan largas que tienes que saber que está y que muchas veces se repiten los compases, ¿no? Entonces tienes que tener muy claro qué estás leyendo. En musical, a mí me ha servido mucho tener música y tener oído. Yo soy de las que cuando normalmente me pasan un canto piano, un libreto y me hago mi guión de regiduría, me lo hago con la música porque me gusta seguirlo y porque me gusta. Sé que hay mucha gente que, por ejemplo, no sabe música, pero puede más o menos seguir el musical porque tiene otras referencias y se puede coger a otras cosas. Pero sí que es verdad que facilita mucho en momentos concretos que no tienes referencias visuales y si no sabes al menos leer. Yo no creo que haga falta tener una carrera de música, pero sí poder leer, poder perderte y saberte encontrar. Eso es un poco lo complicado, ¿no? Porque tú puedes leer una partitura y lo complicado es, ostras, me he perdido dónde estoy, ¿no? Pero bueno, luego hay truquitos como para poder gestionarse un poco bien. Y luego, pues idiomas sobre todo. Muchas veces te vienen cosas franquiciadas de fuera, el inglés sobre todo. Luego cuanto más sepas mejor. En ópera sobre todo se pide inglés seguro o francés o italiano, o los dos, alemán. Cuanto más sepas mejor y más facilidades para todo. Pues yo para mí la regiduría tiene que tener, para mí es el punto de enlace entre la parte artística y la técnica. Entonces, contra más conocimientos tengas técnicos, más fácil le va a ser esta traducción, ¿no? Esto no significa que un regidor tenga que saber programar una mesa de luces, pero sí saber lo que puede pedir o lo que no puede pedir. Entonces, y a nivel artístico, pues bueno, tener los criterios suficientes para luego mantener el espectáculo con los criterios que se ha establecido el director. No mucho más. En muchas escuelas el regidor toca muchos palos, o sea, a lo mejor nos ponen a colgar focos para saber qué significa colgar un foco, o a manipular utilería, o un día va pasando por las diferentes secciones para tener una noción. Y al final saber, cuando habla con un equipo de eléctricos o con un equipo de sonido, pues saber que una puesta de micros de 30 actores pues le va a llevar
1 hora y cuarto, porque si no podría estar pidiendo una barbaridad que se pongan los micros en 15 minutos. Y entonces son este tipo de conocimientos que se van adquiriendo también con la experiencia, pero es lo que un regidor debería tener muy claro, que es el punto de enlace entre la parte artística y la técnica. Entonces, contra más conocimientos tengas, más fácil va a ser esta traducción, ¿no? Sobre todo en la parte que hablábamos antes en los ensayos, la redacción con los creativos, pues bueno, el regidor hay un momento que se sienta con el equipo de iluminación, sobre todo para traspasarse las memorias de luces, y incluso empiezan a hablar si podemos darle un delay a una memoria o no, porque el cambio no le da tiempo a maquinaria, le tenemos que otorgar más. Si regiduría no sabe que le puede dar un delay a una memoria de luces, pues este diálogo va a ser muy difícil. Entonces estos son los conocimientos. Muchas veces no se habla de esto porque es que como que ya se sobreentiende que lo sabemos, pero al final nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer para darle peso a la regiduría, a este colectivo, que hay muchas cosas que se dan porque, bueno, pues ya lo saben, ¿no? Va el regidor, se sienta ahí con el iluminador, habla un rato y después la función va como un tiro. Pues bueno, no han hablado un rato, han otorgado tiempos para los cambios, han visto que los cambios sean limpios, porque el director primero se le ha pedido a ella y le ha pedido un porqué, porque la escena lo pide, y entonces esto hay que traducirlo técnicamente. Entonces es importante que la regiduría tenga un amplio conocimiento de la parte técnica y de la parte artística. Muy bien, pues ahora si queréis podemos pasar a que hagáis las preguntas que os apetezca o que se os ocurra. Aquí ellos os van a contestar muy gustosamente. ¿Y tú? Y tú también, claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que levante la mano, no veo muy bien, pero... Yo tengo una. A ver. Que habéis hablado del Putin, pero ¿qué es el Putin? El Putin es poner put in una persona dentro de la función. Sí. ¿Vale? Entonces lo que se hace es, se hacen ensayos con una persona que va a entrar nueva, el espectáculo normalmente ya igual está funcionando, se hacen ensayos aparte y luego hay un momento que se hace como un pase general, sin público. O sea, es una función sin público con todo, con vestuario, peluquería, con sonido, con todo. Y es para que la persona, pues si hay momentos de cambios de vestuario, pues sepa que tiene que salir, dónde tiene que ir, si sale por hombro derecho o izquierdo, si hay un camerino rápido o no, si se va al camerino a cambiar o no, y que gestione sus tiempos y sepa qué le va a pasar en función cuando haya público. O sea, es un ensayo que se produce una vez que se ha estrenado. Sí. No, una vez que se ha estrenado en la función sí, pero para entrar a esta persona. Sí. Es cuando entra un cover, Un cover. o cuando entra un cover, Sí. un alternante o un swing, se hacen este tipo de ensayos ¿Qué para de que nombres? aprendan. ¿Qué diferencia hay entre un alternante y un swing? ¿Para qué abierto la boca? Pues el swing forma parte del elenco. El alternante normalmente sustituye o hace funciones específicas o concretas dentro de los protagonistas y hace funciones esporádicas o una a la semana o una al mes o una cada 3 días, y eso es un alternante y solo hace eso. El swing normalmente está dentro del elenco y cubre a la gente que está en el coro, vamos, entonces va a cubrir, se sabe varios personajes de la función, pero que no son protagonistas, y entonces va cubriendo a la gente que falta por algún problema. Y luego está también, hay swing, que son covers también, que los covers cubren a un actor protagonista o que tiene un papel pequeñito y tal, y les van cubriendo cuando están enfermos, cuando rotan o cuando tienen un permiso por alguna circunstancia. Entonces el cover cubre al protagonista y el swing cubre al cover. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa más? Una curiosidad, nada. ¿Y quién cubre al regidor? En el musical suele haber 2 regidores. Uno está en calling y el otro hace suelo, que llamamos. La idea es que la persona que está en calling da todas las órdenes de entrada, de pues, bajada de telón, luces,
y algunos efectos de vídeo, de lo que sea. Y el segundo regidor, la idea es que esté para si pasa alguna cosa con el elenco, ¿no? Hay algún problema, alguien se encuentra mal, hay que ir no sé, a buscar un medicamento o tal, o ha habido algún problema con la utilería, falta alguna cosa, y gestiona más lo que es el escenario en sí. Y lo que se hace es ir rotando también, porque tenemos que poder ponernos enfermos. Y entonces eso, normalmente... Mira, otra de las diferencias, estoy pensando en ópera, por ejemplo, en ópera hay una persona que hace el calling, y luego yo lo que he hecho normalmente en las óperas que he estado había un regidor por hombro, que en musical no suele ser, somos solo dos, un regidor por hombro y un regidor de luces, o maestro de luces que se llama, ¿no? Aquí en cambio siempre suelen ser dos personas, a no sé si has trabajado en algún sitio que hayan sido más regidores de musical. Luego pero... hablamos siempre a nivel de presupuesto, ¿no? Porque al final acabas ahí, porque en los equipos al final hay que optimizar. Si nos vamos estamos en un país que la cultura del musical lleva unos años, entonces tampoco hay público como para que los musicales, o sea, hay que intentar que sean rentables, porque los musicales, podemos estar hablando de que en un musical como este estamos alrededor de 80 a 90 personas implicados en un musical, hay mucha gente. Entonces, en el mundo ideal debería haber un stage manager que no va a tirar función, va a haber un caller que puede estar en un control al lado de luces o de sonido o donde sea, y un regidor por hombro. Este sería el mundo ideal, entonces está todo el mundo cubierto. Aquí, pues bueno, pues lo que hacemos es mirar un poco las necesidades del espectáculo y si el espectáculo no necesita que haya un regidor por hombro, pues se van optimizando los equipos para optimizar la producción. Pero en el mundo ideal de los musicales debería haber uno por hombro, debería haber un caller y debería haber un stage manager que está afuera. Esto aquí no se suele ver, es verdad que no se suele ver, en un Rey León lo sueles ver, en Tina lo ves, estos son franquicias que te dicen aquí necesitas 25 técnicos, sí o sí, y te dicen es que hay uno que no hace nada, no es que no haga nada, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que la gente nunca no hace nada, hace algo que parece que no es evidente o menos evidente, pero siempre hace algo y hay un porqué está esa persona ahí. En K, en el espectáculo del Cirque du Soleil, yo tuve la oportunidad de hacer un backstage y hay dos regidores en un control que aquellos dos regidores no van a llegar en la vida al escenario. O sea, están allí igual que el operador de luces. Y el escenario tiene una complejidad técnica brutal y está llena de regidores por todos los lados. Porque es un escenario que es un elevador, se pone en vertical, gira, hay vuelos, entonces hay mucha gente implicada. Aquí lo que hacemos pues, es optimizar para decir, bueno, es una industria que es relativamente nueva, aunque llevemos muchos años, pero es relativamente nueva y tenemos que optimizar las producciones. Pero lo ideal es que fuéramos más gente. Sí. No, María, me gustaría que nos contaras cómo gestionas el imprevisto de esta cama que, o sea, después de la taquicardia, el salto al corazón, pues ¿qué nos aconsejas o qué nos aconsejas que hagamos? Si nos mordemos la lengua, si damos un golpecito en la mesa o qué hacemos. Bueno, eso cada uno... Cada regidor se gestiona como puede en estos momentos, ¿no? Porque suelen ser momentos de tensión. También depende de la dificultad de la función o no, pues hay más tensión o menos, de la gestión de emociones de cada uno, ¿no? Hay gente que se pone a gritar como locos, otros que no tanto, o nada. Y yo, por ejemplo, lo que peor llevo de una parada de función, que siempre he intentado tomármelo como que es un juego, ¿no? Porque al final parar una función, si no hay nada peligroso, no deja de ser un juego. Bueno, paras una función, sí, pero no hay nada que no se va a morir nadie porque para una función. Entonces, mi cabeza siempre ha sido, no pasa nada, paramos función. Y lo que llevo peor es tener que hacer un aviso al público porque se me nota mucho en la voz que estoy nerviosa. Entonces, depende de las producciones, también se sale delante. Si te falla la mesa de sonido, por ejemplo, y no tienes un micro con el que hablar, desde dentro pues tienes que salir fuera. Y esto, de todo lo que puede ser un gran marrón para una función, es lo que llevo peor. Y luego, pues eso, simplemente pues depende de la escena que has parado,
Puede ser que tengas mucho más elenco en escena o menos elenco. Aquí tenemos la suerte que la cama, que es elementos complicados, está la cama y el giratorio. Y en la escena de la cama, que es donde más cositas nos han pasado o donde hemos tenido que parar función, solo tenemos 2 personajes, dos personas de elenco y luego 2 que entran. Con lo cual, gestionar es mucho más fácil en ese sentido porque no tienes que mover a todo el elenco, ¿no? Lo que sí haces es cuando paras función, haces aviso al público, das un poquito de sala y luego, bueno, estoy explicando lo que yo hago, no sé si todo el mundo lo hace o no. Entonces hablas con el maestro para saber en qué momento, para poneros de acuerdo, y él se ponga de acuerdo con los músicos para saber en qué momento se va a continuar la función, desde dónde quiero coger. El elenco normalmente le has hecho salir anteriormente de escenario con un oscuro, con lo cual avisas a todo el mundo, una vez está todo el mundo avisado, se vuelve a entrar y continúa la función. Control de nervios, cada uno hace lo que puede. Yo, es una cosa que creo que llevo bastante bien. O sea, estoy nerviosa, me nota nerviosa la gente, pero también delego mucho en la gente, ¿no? Si falla el giratorio, como entiendo que el técnico del giratorio es el que sabe lo que está pasando o no está pasando, yo me tengo que esperar, yo gestiono que todo el mundo donde vamos a empezar y tal, pero tengo que esperar que el técnico en cuestión, de sonido, de luces, de lo que sea, me diga que está todo arreglado, que podemos continuar. O sea, yo no decido continuar hasta que el jefe de cada sección me dice esto está bien, podemos continuar, esto está revisado y no va a pasar nada y podemos seguir. Y perdona, siguiendo, ¿y apuras mucho a la hora al tomar la decisión de parar? ¿Eres de las que apura o yo creo que hago un medio, porque sí que es verdad que yo voy apurando a ver si realmente se puede solucionar, pero hay un momento que ves claro que esto no va a tirar, o la persona, el jefe de equipo te dice, María, aquí necesito resetear la mesa, esto me va a costar, voy a tardar 3 minutos, 4 minutos, lo que sea, ¿no? Y aquí entonces sí o sí tengo que parar, pero claro, el ideal sería no parar. Bueno, no sé, porque hay como dos corrientes, ¿no? La persona que te dice, aquí hay mucho dinero invertido, hay un público que tiene que ver la función tal y como debería ser, con lo cual, si algo no está funcionando como debería ser, deberíamos parar, repararlo y continuar para que la gente que está pagando el precio que sea de la entrada esté viendo lo que está pensado que se vea. Y otras vertientes que dicen, no, el espectáculo debe continuar a toda costa, ¿no? Y a toda costa, pues hasta que se soluciona todo, igual pasan cosas, ¿no? Entonces, bueno. Yo tengo una también. Hola. A mí, María, me alucina más. Bueno, yo, por ejemplo, no tendría problema en salir al escenario, pero me cogería un ataque de nervios. Pero me alucina más que con todo que estoy como flipando con todo lo de los covers, No, os lo digo en serio, claro, yo vengo de una generación en que el espectáculo era ese elenco y con fiebre, la pierna rota y el no sé qué, el espectáculo debía continuar. Me alucina estos cambios por si se pone enfermo, por si no. Te aprendes realmente, ¿no? Aquella máxima que nos dicen, hay que aprenderse el nombre del artista con el que trabajas. ¿Te los aprendes todos o me llamas Soldado 3 y...? No, hombre. No, pues te lo juro, porque mis alumnos saben que hasta final de curso a lo mejor no he aprendido todos los nombres. Claro, mira, me mareo. Aquí tengo que decir que en esta producción, a mí es una cosa que me cuesta aprenderme los nombres al principio del elenco. Aquí en esta producción es gente conocida de musical, con lo cual ya con la mayoría había trabajado, con lo cual esto me ha costado. Y aquí hay cinco personas que hacen de swings covers, o sea, solo me he tenido que aprender 5 nombres de más, tampoco es una cosa exagerada. Pero sí que es verdad que en eventos así de gran formato, que hay mucha gente, yo he podido acabar un evento que es como más improvisado, que tienes 3 días de ensayo, haces un concierto o lo que sea, no sabiéndome casi ningún nombre, porque es imposible, porque tienes 300 personas, es inviable, ¿no? El técnico de luces, el de sonido, te coges a lo que necesitas de verdad. Y quiero decir, los papeles, ¿no? Como cambian de papel también, yo me refiero aquí un poco, ¿no? ¿Qué te toca hacer hoy? Pepito, hoy haces de... ¿no? Ah, para ellos quieres decir, no, como actor. Y para sus papeles y el nombre personal también, pero es el papel que les toca, ¿no? Cuando hay tanto elenco, me refiero. No estoy entendiendo. Sí, está planificado. Claro. Sí, Ya. está planificado. Está planificado, entonces... Se decide cada semana lo que se hace.
Claro, y sabes que hay fulano de Sí, tal, sí. hace esto. Eso es un trabajo que se hace consensuado con producción y dirección previo a incluso que entren ellos. Entonces esto es desde el minuto 1 que pasa. Entonces, La Sí. cuestión de que personalmente no entiendo el mundo cover, pero ya. Si te los aprendes a diario, además ten en cuenta que cada día haces una, aparte, o la tablilla Sí, semanal, claro. o cada día haces las rotaciones de cada día y te los aprendes, pero vamos, a la semana te lo sabes. Aún así me parece admirable por parte de ellos que se puedan saber cada papel y un día eres el protagonista hablando con uno, pero luego eres ¿no? el personaje de Paul hablando con no sé quién. o en Ahí un me parece doblete una están locura. haciendo de uno y en la siguiente función de la Hacen de noche otro. hacen de otro, la cosa que es totalmente distinto y otro personaje y posiciones totalmente distintas. También hay- A veces hay dramas. A veces hay dramas. Y también hay que decir que el mundo swing y cover Sí. son gente muy rápida, Muy aprendiendo, rápida. y por eso creo que tienen hay gente que le pasa que solo les cogen de swing y nunca acaban de ser protas, porque al final son tan rápidos, va aprendiéndose papeles Ya que me son mucho conocen. más válidos como swing. Bueno, esto me lo estoy inventando yo y Sí, sale sí, de mí, sí, no, pero pero creo que sí, son sí. mucho más válidos sabiendo que te van a cubrir muchos papeles que entrando con un No sé a quién levanto la mano. A la 1, a las 2. ¿Nadie más anima? Pues una horita que hemos tenido aquí Estupenda. de encuentro, pues muchas Yo gracias. quiero una cosita. Sí, sí. Claro que sí. No quería irme sin preguntaros a los dos. ¿Vale? Aprovechar que os tenemos aquí y tirar de vosotros. Bueno, lo que comentabas antes de la dirección técnica, que es una figura que ha ido llegando, ¿no? Realmente cuando yo empecé no había directores técnicos y el director técnico era el regidor. O sea, tú tenías que asumir pues todo, de dónde se colgaba hasta que en qué posición y eras un regidor. O sea, realmente que llegarais los directores técnicos ha sido un alivio, con lo cual nos ha ayudado bastante. Pero cuando hablabas del tema de la seguridad y todo eso, es evidente que, incluso viendo también lo que hablábamos antes con María, la seguridad nos marca todo. O sea, tú tienes que parar una función, ante todo por seguridad. ¿Vale? Eso es casi más que por artisteo, o por el punto artístico. Entonces, vas a sacarte un poco esta parte más de decir, más purista de que decíamos, ¿no? De la función tiene que ser exacta y tal, no sé qué, entonces, bueno, yo estoy más por lo otro. Pero la seguridad, claro, a mí a veces me da miedo porque como yo como regidor no soy un experto en seguridad. ¿Vale? Entonces pues siempre intento que alguien me ayude y me sabe mal pues que lo delego todo siempre a mi director técnico. O sea, no asumo nada ni asumo nada. ¿Cómo crees que lo podríamos arreglar esto? Mira, aquí hay diferentes procesos. Afortunadamente, en el transcurso del tiempo se le ha dado ahora, y ya llevamos años, pues un papel relevante a la seguridad. Por cómo es un escenario que es, de lo que decíamos, es un espacio con riesgos y dependiendo de la complejidad del espectáculo, pues puede haber desde vuelos hasta elevadores, trapas y elementos peligrosos. Entonces, para contestarte, Tito, o sea, la figura del director técnico, cuando llega, que se hace cargo de la implantación de los proyectos escenográficos, sobre todo, ponerlos en sitio, que las estructuras estén certificadas, todo esto no ha pasado antes. Y desgraciadamente todos hemos vivido cosas que han pasado en los escenarios, más o menos graves. Entonces ahora todo tiene que tener una certificación, todo tiene que tener unos visados. O sea, estas estructuras están pasadas por el Colegio de Ingenieros para que en Málaga había 26 músicos en estas estructuras y se suben los actores. Y entonces esto pasa un visado, pasa una reglamentación y todo esto forma parte de la dirección técnica. Igualmente que cuando se empiezan a colgar cosas, el teatro certifica cuáles son sus puntos de anclaje y nosotros
certificamos lo que estamos colgando, ¿no? Y todo esto pues con profesionales detrás que pasan, como he dicho, por pesados y colegios. Luego, ¿qué es lo que pasa con el día a día? Para mí la figura del recurso preventivo, que es una cosa que nos puede sonar más o menos a chino y ver que es contraproducente con el mundo romántico del teatro, pero en este caso que estamos hablando de los musicales, es importante que el recurso preventivo durante los montajes, no sé si sabéis lo que es un recurso preventivo. El recurso preventivo se encarga de que todas las cosas se hagan de una manera segura y de que todo el mundo cumpla las normas de seguridad. El señor que se tiene que colgar y tiene que estar trabajando en altura, pues tiene que llevar un arnés, se tiene que poner una línea de vida. Todo esto durante los procesos de montaje ya hay gente que se encarga, pero durante la función y durante el running, para mí es importante que en cada una de las secciones debería haber un recurso preventivo. Y regiduría debería ser recurso preventivo. O sea, yo personalmente abogo mucho por la figura del regidor y es muy importante para mí que coja peso específico dentro del sector. O sea, el regidor siempre ha sido una figura que se da, como bien decías, que hacía las funciones de director técnico. Bueno, pues seguramente estaba dejando de hacer muchas otras funciones por estar preocupado de dónde se iban a colgar las cosas. Entonces, esta sí que creo que es fundamental para la regiduría, porque, como decía antes, es el que tiene el control del espectáculo, tiene que tener conciencia de dónde hay un riesgo o de dónde no hay un riesgo. Previo a esto, se hace una evaluación de riesgos del espectáculo. Esta evaluación de riesgo la hago yo conjuntamente con una empresa de seguridad y salud. A mí me gustaría que regiduría estuviera implicado, porque ¿qué es lo que hago? Yo hago una descripción. La descripción la que hago en este espectáculo es que hay músicos que están subidos a diferentes alturas y esto tiene un riesgo de caídas. En este caso no hay fuego, pero si en unos ensayos se decide que va a salir alguien con una vela o con una antorcha, pues el regidor debería estar implicado en decir, atención, no sale fuego en escenario. Este elemento de utilería está inifugado y entonces esta evaluación de riesgos que hace una empresa, pero que lo hace en base a la información que nosotros le damos del espectáculo, regiduría debería estar implicada. Entonces, ¿y por qué? Insisto, porque regiduría tiene que coger más peso del que tiene. Y esto es una cosa que a todos, chicos, los que estáis estudiando, regiduría es una parte muy, muy importante del espectáculo, si no la que más. Porque yo cuando pasa algo en un espectáculo, me vengo a los regidores y le pregunto a ellos qué ha pasado. Porque durante el transcurso del espectáculo yo ni pincho ni corto. O sea, son ellos los que manejan el espectáculo con su criterio. Y entonces cuando pasa algo, yo voy y les pregunto qué ha pasado. Y entonces, dependiendo de qué, hablo con las diferentes secciones. Entonces, no sé si contesto a tu pregunta, Tito. Sí, bueno, sí, lo que me queda claro es que evidentemente deberíamos intentar participar un poco más en esta prevención. Lo que pasa es que también el mundo de la prevención, cuando los pones en un escenario, se quedan flipados, no entienden nada. Yo recuerdo cuando vino el de Recursos Humanos a ver Marisel, que se colgaban los piratas de un lado a otro de los mástiles y se quedó horrorizada la chica aquella y creo que dimitió y decía que no firmaba nada. Claro. Es que no lo entendía. ¿Vale? Y aquí a veces, bueno, lo que decías antes, este romanticismo que a veces es un poco duro, pero que la verdad que a veces me cuesta pensar como una persona de recursos humanos. Ay, perdón, de recursos humanos. Claro. De riesgos, me cuesta. Claro, pero si eso lo interiorizamos, yo sigo teniendo discusiones. O sea, yo me encuentro muchas veces en la tesitura por desconocimiento a nuestra profesión, ahora empezaríamos a tirar de un hilo largo, muchas veces nos tratan en los montajes como si fuéramos una obra por los elementos que utilizamos, como si fuera una obra civil. Entonces, aquí hay muchos matices a los que llegar a eso. Entonces, yo me encuentro incluso con coordinadores de seguridad y salud, que son el siguiente paso al recurso preventivo, que ponen unas pautas como si estuviéramos construyendo un edificio.
Afortunadamente también por otro lado hay muchas empresas que ya saben realizar una evaluación de riesgos de un espectáculo en el Real o en el Liceo o en el Nacional. Hay empresas que vienen, están pendientes de un ensayo, están pendientes de un montaje y de unos ensayos generales y ven los riesgos pues, que aquí están utilizando, pues no lo sé, un diablo y que puede salir disparado a público y que tenemos que tener cuidado en cómo hacerlo. No te dicen que no lo hagas, sino cómo minimizar el riesgo. O sea, el riesgo nunca se evita, pero se puede minimizar. Entonces tenemos que ser conscientes cómo poder minimizar los riesgos, cuidado, sin dejar de hacer nada en el escenario, porque si es que si no, no habría trapecistas, y no habría gente que se cuelga. O sea, pero si nuestro trabajo a lo mejor como regidor es encargarse que el trapecista revise su elemento, pues ese trabajo bien hecho está. Y este punto de seguridad del que hablo del regidor, que tiene que asumir, pues son estas pequeñas cosas. No de ser él el responsable si está bien colgado el trapecio, sino que el que tiene que revisarlo lo esté revisando. Otra cosita solo. En vuestra producción, el precepto de el regidor es la máxima autoridad del escenario una vez se ha levantado el telón, ¿se puede confirmar? Que te contesten. Sí. Sí. Se puede confirmar. Sí que es verdad que yo pienso que el ideal, que si pasa alguna cosa en función y hay que parar función, el jefe técnico debería saberlo, con lo cual tendría que estar informado. También es verdad que una vez estás parando en función estás en tal lío que cuando quieres avisar ya le tienes ahí en escenario porque ya has enterado que ha pasado algo. Pero sí, en principio nosotros decidimos si hay que parar, si no hay que parar, si el giratorio se para el anillo 2 que el otro día nos pasó, pues cómo sigue el espectáculo, cómo se gestiona, ¿no? Junto con el de automatismos o junto con sonido. Eso implica un punto de autoridad y de darles confianza a tu equipo técnico también. Sí, ¿no? y de decisión, ¿no? Y de saber decidir. Lo que no puede ser es que estén pasando cosas y te quedes parado sin saber qué hacer, ¿no? El punto de eso lo que preguntabas antes, ¿no? El punto de en qué momento paras función. Supongo que cada uno tiene su tal, pero hay un momento que sabes que esto ya no va, o sea, que esto va a tener que parar, pero siempre hay unos segundos de duda, ¿no? De decir, hostia, a ver si conseguimos arreglarlo, ¿no? Pues igual pasa algo con autos, entonces el operador de autos está intentando gestionar el giratorio, a ver si podemos continuar, y si en un momento vemos que no, pues se para función, avisando a todos los equipos. En el caso del director del espectáculo, ¿Cómo se te escucha bien? en el caso del director del espectáculo esté la función, ¿qué responsabilidad recae sobre el director y qué recae sobre el regidor? En función, el regidor. Luego, después de función, pueden haber sucedido cosas que hayas parado mejor o peor, y entonces, después de función, ya vendrá el jefe técnico y te dirá, oye, chica, esto así, igual podías haberlo solucionado de otra manera, o el director, si está en el momento, también. Pero la idea es que en función, el regidor es el que lo decide todo, y una vez finalizada la función, hablemos de lo que ha pasado y vemos cómo gestionarlo mejor otra vez o solucionarlo mejor. ¿Has echado a algún director de...? ¿Alguna vez? Seguro que has estado a punto, María. ¿Eh? ¿Has echado a algún director? He estado a alguna punto, vez? pero no. Pero a que sí, has estado a punto. Sí, pero porque era una persona un poco difícil y complicada. No digas No digas eso. No, sí que he tenido que echar a algún técnico. ¿Ah? En Spamalot, precisamente, hace muchos años. Porque no estaba teniendo el comportamiento que se tiene que tener en función. Trabajar bien pero no suelo echar. Tampoco se están, igual Francisco Grande pasa un ratito, pero pasa a ver cómo está todo y se va. Tampoco están 3 horas viendo la función. Vienen a ver cómo está funcionando todo, supongo, ¿no? Tú sabrás más que vienes a ver, pero... No, a nivel de la autoridad, o sea, echar a un director es muy complicado, echar a un director de escena. Claro. ¿No? Y en los musicales luego, nosotros lo que sí que tenemos siempre es un director residente. O sea, la figura del director como director principal o en las obras de teatro o en otros espectáculos que se estrena y se va, en los musicales
de la misma manera que técnica, artísticamente, se intenta mantener el nivel y que nada baje. Entonces hay un director residente. El director residente, en los momentos que pasan cosas, es regiduría. Es quien va a decir qué es lo que va a pasar. Y luego las cosas se comentan. Y el director residente dirá, hostia, ¿por qué no habéis empezado aquí o no? Y se le dará una explicación. Pero en ese momento el control del espectáculo es de regiduría, es que es así y se acabó. Y todo el mundo lo tiene bien entendido y que las cosas son así. Entonces, afortunadamente son así y la cosa funciona. Es que ya no hay que darle más vuelta, todo el mundo lo entiende y ya está. Dime. En el caso de que se deba prescindir de un técnico o alguien no pueda continuar en la función, ¿quién se encarga de a la persona nueva que venga enseñarle o explicarle qué es lo que tiene que hacer? Mira, los equipos técnicos se intentan sobredimensionar, ¿vale? en los musicales, de manera que todo el mundo esté cubierto. Nosotros lo que hacemos, una vez se estrena el espectáculo, los equipos técnicos funcionan que hay un jefe técnico, hay un subjefe y luego hay los oficiales que hacen diferentes funciones. Esto pasa en todas las secciones. Entonces lo que hacemos es, una vez arranca el espectáculo y se ha estrenado el espectáculo, empezamos rotaciones. Entonces, al estar un poco sobredimensionado, los tracks, que son lo que tiene que hacer cada uno durante función, se empiezan a repartir y entonces a lo mejor le dice utilería, le dice al segundo regidor, échame una mano hoy en la función porque me voy a sentar con automatismos, que me voy a empezar a aprender la función de autos. ¿Qué pasa con esto? Con esto lo que pasa es que en cuestión de 15 días, un mes, cualquier puesto técnico se puede estar sustituido por otro. Entonces, otra vez volvemos a darle peso a regiduría. Regiduría tiene todos los tops de luces, todos los tops de maquinaria. Entonces, si esta persona que va a cubrir al señor que es operador de mesa, que a lo mejor no tiene tan fresca la función, como María le está dando todos los tops de luces, el espectáculo sale igual y además él se siente seguro para hacer este trabajo. Entonces, si esta persona va a faltar un día, pues no pasa nada, porque esto ya se entiende que puede faltar días, y si va a ser una baja de un largo recorrido, pues se sustituye a la persona y volvemos a empezar el proceso de que esta persona que entra se va a aprender los tracks de la persona que va a sustituir. Entonces, que haya un cambio no es dramático dentro de un musical. Tenemos tiempo para una preguntita más, si alguien más quiere. ¿Alguien se anima? La última. ¿Y qué pasa cuando el que hay que sustituir es el regidor? Pues lo mismo, tenemos la segunda regidora, en este caso somos dos chicas, que se pasaría a cubrirme a mí, y depende del musical, pues a veces, en Espámalo recuerdo que el utilero cubría al segundo regidor. Y aquí pasa un poco lo mismo. Pues aquí no se puede correr el riesgo que la función se pare. O sea, hay una cosa de lo que hemos hablado, que el musical es show business. O sea, esto es... el show business es un espectáculo que genera mucho trabajo, viene mucha gente y tiene que generar dinero para que luego se puedan volver a hacer otros espectáculos. Para nosotros, afortunadamente, pues aquí estamos trabajando, si no recuerdo mal, entre 19 y 20 técnicos, ¿no? Y en la Chorus Line estamos trabajando pues entre 15 y 16 técnicos. Pues bueno, el musical ahora mismo le está dando a 30 técnicos un trabajo continuado. Entonces, si nosotros hacemos este show business que hace que esta máquina funcione, tenemos que procurar la manera de que la máquina no se pare, por el bien del espectáculo y por el mismo negocio del espectáculo. Entonces, esto se pone en la mesa no cuando hay una persona que se pone enferma, esto se pone en el minuto cero, en la mesa de producción, y los equipos técnicos se van a conformar de esta forma. Y a mi producción me dice, ¿por qué 4 maquinistas? Porque si pasa algo, este va a cubrir a este va a cubrir a este va a pasar lo otro, y el espectáculo no se para. Entonces esto es
una pauta que se sigue dentro de los musicales para que la máquina no pare. Querías preguntar alguna cosa, ¿no? Por allí. No. Pues entonces, hasta aquí. Gracias por venir de nuevo, gracias María, gracias Francisco, gracias Carlos. Y aprovechar también para dar gracias a todos los compañeros y compañeras que, bueno, Madrid y aquí han echado una mano para que esto pueda salir, porque así es como salen las actividades de la asociación, juntándonos y compartiendo conocimientos. Y nada, para seguir nuestras próximas actividades, para ver este vídeo, vídeos de otras charlas, nuestra web o redes sociales. Un saludo, gracias.